guía es ya la clase número 17 de la asignatura y tiene que ver específicamente con los viajes de exploración, ¿ya? Los viajes de exploración de los europeos hacia el continente americano. Recuerden que las tres últimas clases hemos estado abordando lo que es el mercantilismo y que en la última clase en particular estuvo enfocada a que el mercantilismo, la forma que tuvo de desarrollarse y en el fondo de instalarse como un nuevo paradigma, como nuevos principios económicos en el mundo, fue a propósito de la ampliación de las rutas comerciales, a través de los cuales los estados lograron vincularse entre sí. Y yo les mostraba la clase pasada un mapita con los recorridos que estaban haciendo los nuevos estados y cuáles eran las opciones que estaban barajando para bajar el costo de los productos que estaban comprando. Recuerden que aquí la clave es pensar en la balanza comercial positiva, ¿ya? Es decir, vendo más que lo que compro. Entonces, bueno, esta guía entonces hablaba sobre el por qué se habían decidido, específicamente España y Portugal, habían decidido como explorar nuevos territorios y cuáles habían sido como los adelantos que habían permitido esa exploración y eso, y los motivos que hay detrás. Entonces, las tres primeras preguntas tenían que ver con el contenido que aparecía en la guía. La primera dice, ¿qué factores posibilitaron la llegada de los europeos a América? Menciona uno de carácter político y otro de carácter económico. De acuerdo a lo que aparecía en la guía, un elemento de carácter político era el surgimiento de los estados modernos. Recuerden que es solo a propósito de esta nueva figura política con la cual se logra desarrollar lo que es el mercantilismo. Y por otra parte, bueno, finalmente está el otro elemento de carácter económico que es este nuevo como forma de pensar la economía que es el mercantilismo, donde los estados quieren acumular riquezas, pero para acumularlas necesitan estar en constante como comercialización con otros estados y entre sí empiezan a competir por nuevas rutas comerciales. Entonces, como aparecía en la guía, el objetivo es obtener mayores ganancias, porque recuerden que eso es lo que permite el enriquecimiento y la acumulación, que son los conceptos claves para el mercantilismo. ¿Alguien tiene alguna duda con esta primera pregunta? No, ¿No? ¿Ninguna? No, Ya. Sigamos con la segunda. Dice, ¿por qué crees que los reyes europeos habrán querido aumentar sus posesiones territoriales? ¿Qué beneficios podrían haber obtenido de ello? De acuerdo a lo que aparecía en la guía, los reyes, el objetivo, o qué esperaban con estas nuevas rutas comerciales, el obtener materias primas, ¿ya? Eso es una de las principales características. ¿Qué materias primas? Oro y plata. Recuerden que son los metales preciosos los que contribuyen al enriquecimiento de un reino, ¿ya? Entonces eso es súper importante. También se requerían esclavos porque los esclavos sirven para trabajar y no cobran, por lo tanto, y los puedes tener a perpetuidad y puedes en el fondo disponer de ellos para cuando tú lo desees. Eh, es como una herramienta de trabajo, lamentablemente. Y además son nuevos consumidores. ¿De qué manera? Que de América sacábamos, sacaban los españoles materias primas, por ejemplo, el oro de Bolivia, pero lo que hacía además el Imperio Español era venderles productos que quizá a los bolivianos no les hacía falta, pero de todas maneras tenían que comprar igual porque estábamos bajo el dominio de un nuevo imperio, ¿ya? Entonces, esa era como también una de las razones por las cuales se exploró nuevo territorio. Ahora nosotros estamos hablando específicamente de América, España, América o Portugal y América. Pero ojo que hay otras potencias que también, prácticamente todas las potencias europeas van en búsqueda de nuevos territorios. Esto es para el siglo XVI. Para el siglo XVIII, XIX vamos a tener a Inglaterra metido y a Francia metidos en África y Asia, ¿ya? Entonces como que esto no solo compete a España y Portugal, no solo ellos son los malos de la película, sino que en el fondo hay muchas otras potencias europeas que tienen las mismas prácticas.
¿Tienen alguna duda con esta segunda pregunta? ¿Que no les haya quedado claro quizá la explicación? No, a mí sí me quedó claro. Ya, súper. Entonces, la tercera pregunta habla sobre que, o sea, ustedes tenían que describir los avances técnicos que habían hecho posible la navegación en alta mar. Aquí en realidad yo lo que hice para este caso específico fue copiar y pegar lo que salía como en la guía para tener como claro qué es lo que, cuáles eran los adelantos técnicos que para el caso de la guía aparecían. Hay otros más que ustedes podrían haber investigado, pero si se remitían exclusivamente al contenido de la guía, solo aparecía el astrolabio, el cuadrante y la brújula, que son elementos que te permitían orientarte y por lo tanto desarrollar trazar, por ejemplo, trazar cartografías, mapas en el fondo por la cual después tú pudieses navegar en alta mar sin ningún tipo de dificultad. Bueno, las carabelas, que son efectivamente ya estas embarcaciones con las cuales los europeos se lanzaron a las aguas eh, inhóspitas del mar Atlántico, del océano Atlántico, y finalmente los portulanos, que eran los mapas con los cuales se podían regir. Entonces, finalmente, todos estos elementos, ¿para qué servían? Para que a la hora de instalarse en alta mar, piensen que en alta mar no hay nada, solo para en los 360 grados es solo mar, no se ve nada, absolutamente nada. Entonces es a través de la mirada del cielo, de los astros, a través también como del campo magnético, el que te permite distinguir el norte, y efectivamente de los mapas era como lograban trazar las rutas e ir monitoreando más o menos cómo si iban a llegar a donde pensaban o no. Estos adelantos técnicos me interesa recalcar que solo se pudieron desarrollar a propósito de dos como factores. Por una parte, la revolución científica que ya abordamos, que es propia de la edad moderna, y además de ello, el contacto que tiene Europa con otros continentes y con otras culturas, por lo tanto, porque de hecho todos estos adelantos no son como obra y gracia de los europeos, sino que antes fueron desarrolladas por las culturas asiáticas en particular, eh, por los chinos, fueron desarrollados por ellos, bueno, los árabes igual, la cultura árabe también desarrolla bastante como todos estos adelantos. Y recuerden que nosotros le comprábamos productos a justamente toda esa área. Entonces, en el intercambio comercial es que además también hay intercambio intelectual, ya hay intercambio de culturas, donde no solo le estamos comprando, por ejemplo, sal o té, le estamos también intercambiando formas de conocer el mundo, formas de entenderlo, formas de relacionarnos con el mundo. ¿Ya? Entonces eso es súper importante de mencionar. ¿Alguien tiene alguna duda con esta tercera pregunta? Chiquillos, chiquillas. Yo creo que no. Ya. No. Ya. Recuerden que si tienen cualquier duda, es cosa que interrumpan o hagan una pregunta. ¿Ya? Después venía un texto que era un texto escrito en español antiguo. Quizás este es el que les pudo haber causado mayor dificultad por cómo se expresa. De hecho, aquí se pregunta quién es el autor del texto y recuerdan que yo les dije que siempre, luego bueno, la palabra fuente o después de un texto, aparece de dónde fue extraído ese texto. En este caso, siempre se va a partir con el autor. ¿Quién es el autor? El Papa Alejandro VI. ¿Cuándo fue escrito este texto? En 1496, ya, es decir, en el siglo XV. Luego tiene el nombre del texto, ya, bula de concesión de título de reyes católicos, ya, y luego aparece en bla, bla, bla. Y eso quiere decir en dónde se extrajo este documento. Este documento, evidentemente, no es que alguien le haya sacado fotocopia a ese documento de 1496, sino que probablemente lo transcribieron y hoy ya lo podemos encontrar en línea. Y bueno, ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama Instituto Cervantes del año 2004, en un documento que se llama Isabel la Católica, Reina de los Dos Mundos, bla, bla, bla. Y ahí está la página web, ¿ya?
pero el autor no es el Instituto Cervantes, sino que es el Papa Alejandro. Por eso es importante siempre que ustedes aprendan a reconocer el autor y la fecha en que fue creado el texto, porque aquí aparecen 4 fechas diferentes: 1496, 2004, 1451 y 1504. Entonces uno podría decir como, ¿cuál de todas esas fechas es? Bueno, siempre es la primera fecha, la fecha en la cual se elaboró el documento, ¿ya? Y luego la segunda pregunta que aparece asociada a este texto es como la difusión de la fe pudo ser un motivo para expandirse. Cuando hablo de expandirse me refería como a la expansión que tuvo España y Portugal. En este caso en particular es España. Y dice, ¿con qué proceso del siglo XVI se puede relacionar esto? Argumente. ¿Será que con esta pregunta tuvieron dificultad o no? Yo sí. Yo Ya. también. ¿Por qué? Yo un poco. ¿No entendieron, chiquillos? No sé, fue como... Era como medio confundido el texto. Ya, sí, era un poco confuso la forma en que se redactaba. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar porque en adelante se nos vienen contenidos asociados como a la llegada de los españoles a América, y eso está todo escrito en español antiguo. Así que vamos a tener que como acostumbrar un poco como a esos lenguajes que hasta suelen ser un poco poéticos. Bueno, ¿de qué hablaba en particular este texto? Por ejemplo, se habla de que los africanos y otros son infieles. ¿Qué quiere decir que son infieles? Que en el fondo no están en contacto o no son en realidad católicos, ¿ya? Entonces, dice que son infieles y por lo tanto, y aquí cité textual, los reyes son quienes tienen que defender la fe católica y a la Iglesia católica, ¿ya? Entonces, una de las razones, y eso también estaba en la guía, una de las razones por las cuales España se expande hacia otros continentes, que es el americano en particular, se supone que una de las razones es la difusión de la fe católica, porque si no la difundimos, esas personas, esos seres humanos, van a quedar van a como permanecer en esta dimensión del infierno, porque no han conseguido estar en contacto con Dios. Y recuerden que Dios o nos ponemos en contacto con Él a través de la fe católica, ¿ya? Y lo otro que se tienen que acordar es que esto está asociado al proceso de la contrarreforma religiosa. Acuérdense que estaba Lutero genera un cisma en la iglesia porque dice, hay un montón de elementos que yo no comparto con la Iglesia Católica, y crea otras iglesias. Sin embargo, yo les había mostrado un mapita en el cual ciertas monarquías deciden apoyar a la Iglesia Católica y se alinean, por lo tanto, con lo que se propone luego cuando la Iglesia Católica en el fondo se reformula a propósito de lo que había dicho Lutero, ¿ya? Entonces ahí particularmente España es tremendamente católico, ¿ya? España se va a alinear totalmente con lo que diga el Papa, y por lo tanto es con ese proceso histórico con el cual tenemos que asociarlo. ¿Se entiende o no? ¿O es muy confuso? Confuso. Sí, es confuso. Ya miren, muy brevemente para sintetizar la idea, en España se instala, al igual que en otros países de Europa, estados monárquicos, ¿ya? Ahí recuerden, tienen que también repasar ese contenido si es que no lo tienen tan claro, o bien preguntarme, ya se los he dicho. Entonces, tenemos estos estados monárquicos donde existen estos reyes absolutos, de los cuales también ya hablamos, que están en Francia y en España. Y particularmente España se va a constituir como una monarquía absoluta, es decir, va a tener el rey el control de la tierra y del cielo, ¿ya? De lo que pasa tanto en la tierra como en el cielo. Ese poder se lo va a otorgar el Papa, porque España va a ser católico. Entonces, una de las razones por las cuales España se va a decidir expandirse es porque quiere llevar a todos los otros rincones de la tierra la fe católica, porque así recuerden que a través de la fe católica nosotros nos salvamos de estar en el infierno. Y aquí en América nadie conocía la fe católica, nadie conocía la iglesia. Entonces ellos creen que son los responsables de difundir esta religión
para que así todos nos podamos salvar del infierno. Y esa va a ser una de las misiones que va a tener la corona española, el traer acá todo lo que tenga que ver con la fe católica, porque aquí somos bárbaros, así se nos va a ver, como gente bárbara a la cual hay que civilizar. Y una forma de civilizar es a través de la fe católica, ¿ya? Entonces, bueno, y esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué va a hacer en específico la Iglesia Católica? Va a destruir, por ejemplo, todos los monumentos asociados a las religiones o a la religiosidad como indígena y los va a reemplazar con iglesias. Y de hecho van a construir encima de como instalaciones indígenas, van a situar iglesias católicas, van a prohibir el culto a otros seres religiosos como indígenas y los van a reemplazar por la figura de Dios, de Jesús, de la Virgen María, etc. ¿Se entiende ahí un poco mejor o no? Sí. Y es eso a lo que apunta el Papa. ¿Quiénes son los encargados de hacer eso? Los reyes. Pero como los reyes, como yo ya les he dicho, no pueden estar en todas partes, van a traer, o sea, van a dejar que otras personas lo hagan. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, para el caso de Chile? El grupo de personas de españoles que venía a cargo de Pedro de Valdivia y la Inés de Suárez. ¿Ya? Pero eso es un capítulo que viene más adelante en nuestras clases. Aún no nos estamos adelantando un poquito en esos contenidos. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? No. No, ¿No? ¿Seguros? ¿Y seguras? Sí. Ya, entonces, dicho eso, los dejo libres para que puedan ir a disfrutar de su tarde de cuarentena. Recuerden tener cuidado